Uno de los trucos retóricos más engañosos de las izquierdas es el antiimperialismo. Declaran culpable al imperialismo, entre otros delitos, de la balcanización de nuestros países. ¿Qué hay de cierto? Hay historia de intervencionismo europeo y estadounidense, sobre todo en Centroamérica y el Caribe, que puede llamarse imperialismo. Pero no es, como Lenin escribió, la fase superior del capitalismo, sino su opuesto, el estatismo, como Mises esclareció. Un sistema estatista, como anidó en Estados Unidos tras la guerra civil, a veces no se basta con someter a sus propios súbditos, sino que requiere la intromisión y hasta dominio en otros países a título de salvador. Pese a la premisa de no intervención de sus padres fundadores, Estados Unidos ha ido y va por esa vía muchas veces. Saludos liberales clásicos, sean bienvenidos una vez más a este espacio auténticamente liberal desde las plataformas del Foro Liberal de América Latina y del Partido Fusionista en Guatemala. Como siempre, es un gusto reunirnos en este espacio para hacer contrapropuesta a toda la politiquería que se ve a nivel regional. Como saben, hemos habilitado estos formatos donde venimos los liberales clásicos del Partido Fusionista de Guatemala a hablar de política internacional. Nos gusta salir de nuestras fronteras y adentrarnos en todo lo que está pasando en el mundo y bueno, lamentablemente en esta parte de la región solo cosas caóticas. Del otro lado del mundo es donde están pasando las verdaderas cosas interesantes, pero bueno, tenemos que venir a hablar de ellas y hacer referencia a cómo desde el Foro Liberal de América Latina tenemos una propuesta auténticamente liberal clásica para los países de nuestro continente. Invitados a que se queden hasta el final de este video para ver las verdaderas propuestas que América Latina necesita. Como siempre, es un gusto estar en compañía del presidente del Foro Liberal de América Latina, Jorge Chapas. Jorge, qué gusto saludarlo. Gracias, Gabriel, el gusto es mío. También un honor, enorme placer compartir estos micrófonos contigo y con nuestros espectadores en todos los países de América Latina. Desde ya, los invitamos a que nos puedan dejar su like, su convencido like, si es que este video les impacta, les gusta, que nos dejen sus comentarios. Nos interesaría saber desde qué parte del mundo nos están saludando, desde qué país latinoamericano están ya impulsando las 5 reformas y que nos apoyen difundiendo este contenido. Jorge, mientras Donald Trump juega a hundir barquitos, ¿sí?, y a aplicar su política de guerra, ¿no? Esto por lo que se ha caracterizado Estados Unidos desde hace muchísimo tiempo. Pues bien, en el otro lado del mundo, lo decíamos, es donde están pasando las cosas interesantes. Y es que a propósito de la introducción con la que arrancamos este video, ¿será imperialismo lo que estamos viendo? ¿Será una desconfiguración del orden como lo estamos, concebimos naturalmente? ¿Qué es lo que está pasando en América Latina y el mundo? Y sobre todo, ¿por qué los fusionistas del Foro Liberal volteamos a ver lo que está pasando en el sudeste asiático? Buenísima pregunta, Gabriel. Pues volteamos a ver porque justamente lo que vemos es una mudanza del capitalismo que al menos hasta la mitad del siglo XIX, quizás principios del siglo XX, anidó en Estados Unidos y Europa, en el occidente, y pues básicamente desde los años 80 empezó esa mudanza hacia el oriente del planeta. Y nosotros salimos de nuestras burbujas y observamos las realidades globales, y en este mundo que ya pues está tan globalizado en términos de la codependencia que tenemos todos los países de muchos otros países productores, pues es de verdad importante y relevante que pongamos atención a los grandes fenómenos de carácter global. En ese sentido, hemos querido empezar con un editorial con algunos párrafos de un artículo muy bueno del profesor Alberto Mansuetti titulado Imperialismo y Balcanización. Invitados a visitar el sitio web del profesor albertomansuetti.org y leerse el artículo completo, que bueno, pues es de verdad un artículo muy, pero muy bueno de estos fenómenos. Ahora, tú comenzabas diciendo que mientras
Donald Trump se lanza con un despliegue militar en el Caribe de las Américas, pues los líderes del sudeste asiático y del centro de Asia prácticamente, más de 20 países pues se reúnen en torno a la Organización de Cooperación de Shanghái. Más de 20 países se reúnen el domingo 31 de agosto y lunes 1 de septiembre y nuevamente pues lanzan un golpe mediático muy fuerte a Occidente, ¿no? Con una presencia enorme, especialmente con Vladimir Putin a la cabeza y el primer ministro hindú, Modi, pues bien, hacen presencia, hacen gala y pues relanzan esto que han llamado el espíritu de Shanghái, ¿no? Una nueva plataforma donde pues conjuntamente con otras plataformas como el ASEAN, que es esta asociación de países del sudeste asiático, y los BRICS, ¿no? Solo para que veamos 3 grandes bloques de alianzas comerciales y de alianza de seguridad, gobernanza, de relaciones bilaterales, pues prácticamente plantean un nuevo orden mundial, Gabriel. O sea, del unilateralismo, que era lo que teníamos hasta hace algunos años, al multilateralismo, ¿verdad? Que es pues prácticamente lo que lidera la República Popular de China. Entonces, lamentablemente, en Occidente, en las Américas, pues vemos a un Donald Trump exacerbando la política nefasta de lucha contra las drogas a través de la violencia y pues bien, vemos este despliegue de barcos y buques en el Caribe, especialmente cercano a las costas de Venezuela, y vemos pues cómo en lugar de establecer lazos comerciales y relaciones bilaterales sólidas basadas en el comercio y demás, lo que vemos pues es una afrenta, ¿no?, contra estos gobiernos y gobernantes que por cierto son de izquierda, eso lo sabemos muy bien, el caso de Nicolás Maduro, pero de eso a que sea parte importante de este cártel de drogas, cártel de los soles, pues bueno, tal vez no hay pruebas suficientes y sin embargo pues vemos cómo se exacerba el conflicto en el área del Caribe. Ahora, Donald Trump no solo está errando nuevamente en su política exterior en América Latina, también en su política monetaria. También en su política monetaria, y queríamos traer este tema a colación, pero hace unos meses Donald Trump lanzó una iniciativa, de hecho creo que firmó una orden ejecutiva para crear una reserva estratégica basada en criptomonedas, ¿sí? Especialmente Bitcoin, Ethereum y otras criptomonedas, creo que son 6 criptomonedas. Y mira, pues qué interesante cómo Donald Trump, Nayib Bukele, el mismo Javier Milei, estos 3 aparentes faros de luz que tiene América se lanzan desde los gobiernos impulsando las criptomonedas que son pues básicamente unas, digamos, unos artificios tecnológicos que sobreviven gracias al culto y a la publicidad, según palabras de Peter Schiff. Nosotros los liberales clásicos creemos en el respaldo metálico de la moneda, creemos en la moneda que es tangible, que no es altamente volátil, cuyo comportamiento no es totalmente impredecible como las criptomonedas y que pues a lo largo de los milenios han generado confianza, y eso pues es básicamente el oro. Por eso nosotros, los liberales clásicos del Foro Liberal de América Latina, reiteramos nuestra postura a favor del oro, a favor del respaldo metálico de nuestro dinero, y estamos en contra de todo tipo de fantasías y de políticas públicas que vayan desde el gobierno o desde los gobiernos de manera coercitiva a crear o a inducir el uso de estas criptomonedas.
No estamos en contra de que las personas elijan libremente si quieren usar una criptomoneda o utilizar una moneda respaldada en oro o en plata. O sea, no estamos, digamos, en contra de ello. Cada quien deberá tener la libertad. Pero, pues eso de alguna manera lo debe guiar el mercado. Porque el dinero no es más que una mercancía más. Y es un medio de pago, pero también es una reserva de valor. El dinero real, el dinero de verdad, que es básicamente el dinero respaldado en el oro. En ese sentido, pues como diría Peter Schiff, ¿verdad? Y como por cierto creo que le llaman a Peter Schiff de forma peyorativa, le llaman un gold bug, ¿verdad? Pues bueno, es un término que significaría, traduciéndolo al español, algo así como un entusiasta del oro, ¿no? Somos acérrimos entusiastas del oro como respaldo metálico de la moneda, y esto pega muy bien con la Organización de Cooperación de Shanghái, porque países como China y Rusia, pues es un hecho que están invirtiendo cada vez más en oro y están alejándose cada vez más de ese dinero fiat, de ese dinero, de ese patrón dólar en el cual nos obligaron a asumir desde 1971, cuando un 15 de agosto Richard Nixon pues prácticamente liquidara lo último que quedaba del patrón oro, ya en aquel entonces el patrón oro dólar. Así que, Gabriel, pues nosotros nos oponemos a las políticas monetarias del señor Trump que lanza. También nos oponemos a su política de lucha contra las drogas de manera irracional y violenta. Es lo que hacen, y ese despliegue de buques y barcos en el Caribe, pues yo creo que es básicamente una muestra de poder a los regímenes tiránicos que ya hay en la región, como el régimen de Nicolás Maduro, ¿verdad? Pero creemos también que esa no es la manera de contener, de atajar y de resolver definitivamente el problema del narcotráfico. Como lo hemos dicho en pasados programas, pues la única manera de resolver este problema es la despenalización completa de la producción, tráfico y consumo de todas las drogas. Esa es la única manera de resolver el problema, tal y como lo hicieron en los Estados Unidos en 1933 al derogar la ley seca, ¿no? La ley que prohibía la producción, tráfico y consumo de licores. Bueno, pues básicamente es lo que hay que hacer. Lamentablemente, pues el republicanismo en Estados Unidos ya no existe, no hay una oposición, al igual que en nuestros países, ¿verdad? Hoy el republicanismo, pues piensan igual que los demócratas, Gabriel, son igual de estatistas, lamentablemente. Y en nuestros países sucede lo mismo, no hay una derecha liberal clásica, fusionista, conservadora, que haga una verdadera y sana oposición ante las izquierdas y pueda desde ganarle a Nicolás Maduro en las urnas hasta hacer las reformas liberales de fondo que implicarían empezar a participar en los grandes foros mundiales de libre comercio que, bueno, hoy por hoy ya se reúnen en Shanghái, pero eventualmente se reunirán en Uzbekistán, posiblemente se reunirán, no sé, en Singapur. Pues bien, la pregunta que nos haría el profe hoy, si estuviese acá, es: ¿queremos ser socios o peones? ¿No? Y yo creo que esa es la reflexión que nos debe conducir a apoyar a los líderes, a los movimientos, a los partidos políticos en formación del Foro Liberal de América Latina. En la medida en la que nosotros apliquemos esas reformas liberalizadoras, Jorge, vamos a ser buenos socios para países como Rusia, como China, pero en la medida en la que no apliquemos esas 5 reformas, nos convertimos en peones hoy de Estados Unidos, que se abalanza con una guerra contra las drogas, que a propósito, para los amantes de la historia, vayan a verse qué tiene en común la guerra de las drogas con la política monetaria de Estados Unidos. Richard Nixon fue el que le da esos 2 tiros de gracia en términos económicos y en términos de guerra contra el narcotráfico. 2 malas decisiones que siguen impactando en la región, Jorge.
Hoy, bueno, hablamos del despliegue de buques militares en el Caribe y no solo ya de un despliegue, sino ya de una acción bélica en contra. Una acción bélica. Una acción bélica en contra de una barcaza, aparentemente con 11 ciudadanos venezolanos, se dice miembros del Cartel de los Soles. La justicia tendrá que determinar, muertos por un misil que ordena lanzar Donald Trump. ¿Es ese el legado que queremos para nuestra América Latina, Jorge? ¿Un Caribe lleno de misiles, bombazos? ¿O queremos la cooperación como lo estábamos viendo el día de ayer? Veíamos esas imágenes en Shanghái, en Tianjin, creo que es el nombre. Tianjin, la ciudad ahí donde, bien impresionante esa ciudad. Impresionante. Y llama la atención porque en ese foro usted veía de muchos colores, pero obviamente resaltaba el dragón, el elefante y el oso, ¿no? Sí. Xi Jinping, el presidente Putin, el ministro Modi, ahí liderando esa cumbre. Hasta Lukashenko estaba ahí metido. Bueno, digo yo, ¿qué espera el mundo para ver estos foros de cooperación donde se impulsan las reformas liberalizadoras de comercio en vez de estar viendo bombazos y misiles y con una falsa expectativa de que Trump invada Venezuela y que haga caer al régimen de Nicolás Maduro? Bueno, creo que hay que empezar a aspirar más a integrarnos a ese nuevo orden mundial, Jorge, donde se está planteando el retorno al patrón oro. Al menos estos países están considerando estas reformas tendientes a acumular oro. Es interesantísimo verlo. Vamos a dejar linkeados en la descripción de este video algunos videos de nuestro colega y amigo Adrián Díaz Marro y también del canal de Glenn 10 en español, donde es precisamente que Peter Schiff hace este análisis de lo que se está viviendo en torno al retorno al patrón oro. Para que te des cuenta, estimado viewer, cómo es que se está, pues, poco a poco desligando la sociedad oriental de ese patrón dólar cada vez más en decadencia, ¿no? Y llamaba la atención, insisto, porque, bueno, reconciliaciones históricas. Es la primera vez, creo, en 5 o 7 años que el primer ministro de la India visita China. Narendra Modi visita China. Interesantísimo ahí también la integración de Vladimir Putin. O sea, de este lado se sataniza a Putin como el eje promotor de la guerra contra Ucrania. Bueno, allá han aceptado la cooperación y Putin es un líder que hay que aceptarlo estratégicamente en la región, tiene muchísimo que aportar. A propósito de la guerra arancelaria, ¿no? Porque se decía muy bien que paralelo a que Donald Trump impusiera aranceles del 50% a la India, por represalias, por seguir negociando el tema del gas propano con Rusia, bueno, iba a ser una disuasión para que ya no lo hiciera. Al contrario, yo vi a Modi y a Putin bien felices ahí estrechando manos, ¿no? Y yo creo que es a lo que tenemos que aspirar, la cooperación entre nuestros países con las reformas de fondo en América Latina que necesitan nuestros países como México, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, Nicaragua, etcétera, etcétera, para no ser peones y ser buenos socios de esos países en ese nuevo orden mundial. Y bueno, aspirar a poder también tener nosotros algo que aportar con el retorno al patrón oro, ¿no? Definitivamente, Gabriel, y bueno, creo que hay mucha tela más que cortar al respecto. Dentro de lo que has dicho, parte de los acuerdos que se hicieron, pues es la construcción de un nuevo gasoducto entre Rusia y China, ¿no? Y pues bien, definitivamente el comercio en esta región del planeta liderados por China, va a ser un comercio más libre. Y la pregunta, pues como tú bien dices, es si nosotros hacemos las reformas, entonces podremos ser socios. Pero si no hacemos las reformas liberales de privatización, desregulación y apertura de los mercados a la competencia, entonces seremos peones. Y hablo no solo por Guatemala, sino hablo por todos los países de nuestras Américas que lamentablemente, pues lo único que nos diferencia es una cuestión de grado, ¿sí? Sí. Es una cuestión de grado, porque al final todos nuestros países son estatistas, todos nuestros gobiernos son estatistas, todas nuestras constituciones tienen pues ese cáncer que hemos llamado, que es el estatismo basado en el socialismo y el mercantilismo. Ambos sistemas pues, que ofrecen privilegios sociales a unos y privilegios económicos a otros. La pregunta es, bueno, ¿estaremos trabajando en ruta hacia hacer las reformas de fondo para introducirnos en este nuevo orden mundial que ya pues prácticamente es un hecho y que la caída inminente del dólar, ¿no?
pues marca la pauta de la caída de un imperio. Sí. ¿Sí? Pero haciendo énfasis, como diría Mises, y lo decías tú en el editorial, el imperialismo es la fase superior del estatismo y no del capitalismo liberal. Lo decimos para quien eventualmente sintonice a La Base, que es este canal de Pablo Iglesias, ¿sí? Un zurdo al cual nosotros escuchamos regularmente porque dice muchas verdades. Y pues bien, una de ellas es que pues básicamente hay un nuevo orden mundial que tenemos enfrente, pero nosotros no lo entendemos como lo entendió Lenin en su momento, ¿no? El imperialismo no es la última fase del capitalismo, sino la última fase del estatismo. Sí. Y es que pues prácticamente desde la guerra civil, como dice el profesor Mansuetti en este artículo, desde la guerra civil 1861-1865, creo, en Estados Unidos, pues anidó en Estados Unidos un sistema estatista. Gradual y progresivamente anidó un sistema estatista y hoy por hoy están en ese momento cúspide, ¿no? En ese momento cumbre, donde prácticamente pues arribó un presidente megalómano, cada vez con mayores certezas de un estado de salud mental muy complicado, Gabriel. Sí. Y entonces tenemos enfrente pues un imperio que está en franca decadencia y cuyas formas, que por lo general son violentas, son represivas, son mandatorias, son coercitivas, pues bueno, lo vemos reflejado en estos memes, ¿no? Donde él prácticamente manda a traer a los presidentes europeos y los sienta alrededor de su escritorio en la sala oval, mientras que cuando tú ves las reuniones del organismo de cooperación de Shanghái, pues bueno, ves mesas redondas donde sí. Está el líder chino, o ves pues una veintena de países, o sea, líderes que van siguiendo, sí. Digamos, ¿no? Son unas imágenes que de verdad dan cuenta de que estamos frente a un nuevo orden mundial, estamos frente a un hito de la historia del cual no debemos ser ajenos. Y como en nuestros países, en nuestras naciones, pues las clases políticas andan atribuladas por las coyunturas, ¿no? Nacionales muy propias, olvidan ver lo que está pasando en el mundo. Y lo que está pasando en el mundo, pues es que básicamente el Oriente se está transformando muy rápidamente, ¿no? Y ante esa situación nosotros debiésemos de hacer el esfuerzo por introducirnos en ese círculo de países. En el caso guatemalteco, que creo también es el mismo caso que el de Paraguay, debiésemos de reconocer diplomáticamente a la República Popular de China, adherir al principio de una sola China y dejar de ser de los 12 o 13 países que aún no reconocen a la República Popular de China, establecer relaciones diplomáticas y establecer aún más sólidas relaciones comerciales con ese país que ya en su PIB por poder de paridad de compra, pues ya es un país que está a la cabeza del mundo, ¿no? Y lo mencionaba Jorge, en el occidente cada vez más decadente en el que vivimos, se quiere ignorar, ¿no? O se pretende ignorar este auge tremendo que están teniendo China y muchos países que le siguen, y no quieren ver o solo ven lo que les conviene a favor de fogonear sus narrativas, ¿no? Porque hoy veíamos en la mañana a qué le prestan atención los medios de comunicación, al desfile militar de China, a las ojivas nucleares que dicen, bueno, no, China quiere invadir el mundo, quiere imponer a base de cañonazos. China no es quien está bombardeando el Caribe con sus barquitos. China no es la que está provocando intervenciones en nuestros países. China no es aquel que sienta a la Unión Europea en la oficina oval para los niños en un kinder a regañarlos. China está motivando la creación de cooperaciones basándose en libre mercado. Yo creo que es a lo que tenemos que aspirar, Jorge. Y desde el Foro Liberal de América Latina invitamos a seguir analistas serios, no a los medios occidentales que promueven una narrativa anti-China, ¿no? Ahí
nosotros hemos citado a Glenn Diez en el canal de Glenn Diez en español, invita muy buenos referentes, a nuestro colega y amigo Adrián Díaz Marro, que evidencia cuál es la realidad de China, y hay muchísimos otros, pero el ciudadano en América Latina tiene que hacer el esfuerzo por salir de su burbuja, de esos medios de comunicación tradicionales que únicamente venden humo, y bueno, ver lo que está pasando en el lugar donde pasan las cosas. Y a propósito de burbujas, me hiciste recordar algo que el profesor Mansuetti en los últimos días nos ha puesto sobre la mesa para el estudio, ¿no? Y es la burbuja de los bulbos de tulipán que ocurriera en los años de 1634, estamos hablando del siglo XVII, y de cómo algunos economistas ya comparan, digamos, este fenómeno en el cual se especulaba muchísimo en torno al mercado de los bulbos de tulipán que se importaban desde Inglaterra y Suiza, si no mal recuerdo, a Países Bajos. Y pues bien, no contaban con, por ejemplo, el estado, la estacionalidad del cultivo, y entonces se generó muchísima especulación y volatilidad, y finalmente pues la gente compraba muchísimos bulbos de tulipán y sin lograr visualizar estos fenómenos, algunos naturales, pues hubo un día en el que estalla la burbuja y pues hay una especie de crisis económica financiera en los Países Bajos y en algunas otras regiones de Europa. Ahora, lo que dicen economistas serios es que el Bitcoin es básicamente un modelo de burbuja de bulbos de tulipán. ¿Y por qué? Porque pues básicamente es uno de esos activos altamente volátiles que generan muchísima especulación, son intangibles, son impredecibles en su comportamiento y pues no terminan de generar confianza, ¿no? Lamentablemente, pues lo que ves es que un Donald Trump, un Nayib Bukele y un Javier Milei pues fogonean desde los gobiernos y a través de legislaciones y órdenes ejecutivas pues el uso, como en el caso de El Salvador, mediante curso legal, o sea, uso forzoso de criptomonedas. Así que, pues bien, esto porque decías, hay que romper y salir de la burbuja. Sí, y hay que atender a que pueden ocurrir este tipo de fenómenos financieros, económicos, y por eso nosotros somos Gold Bugs, somos entusiastas del oro y reiteramos nuestra política monetaria en términos de un retorno al patrón oro clásico, reiteramos nuestra política de despenalización de la producción, tráfico y consumo de todas las drogas, ojalá en todo el mundo, porque eso es lo mejor que le puede pasar, incluso a una organización como la de Shanghai, o a los BRICS, o al ASEAN del sudeste asiático, porque es lo más racional y conveniente, lo más moral hacer, ¿verdad? No sé, si nosotros llegásemos a tener algún día un espacio en una de estas enormes organizaciones y plataformas comerciales, Gabriel, pues definitivamente plantearíamos la necesidad de despenalizar la producción, tráfico y consumo de todas las drogas en todo el mundo para que sea el mercado, ¿no? El mercado y desde luego las instituciones sociales como las familias, las iglesias, las escuelas, las que hagan forjen los valores y las virtudes y hagamos una contención eficaz al fenómeno de la drogadicción, que por supuesto estamos en contra de la drogadicción, pero eso no significa que debamos estar en contra de la producción, el tráfico de las drogas. Entonces, pues yo quiero poner sobre la mesa y dejarles a nuestros espectadores una frase del profesor Alberto Mansuetti que en los últimos días nos hacía llegar, ¿no? Y nos decía, la clave es la siguiente: Occidente ha pasado a ser en el mundo de hoy un barrio marginal. La libertad y por consiguiente el desarrollo y el progreso se han mudado. Las movidas ahora son en Oriente. Y yo creo que esto lo deja muy claro.
Más en el caso de Europa, Gabriel. Sí. Europa es pues prácticamente un actor absolutamente marginal en la geopolítica global. Prácticamente es una marioneta de los Estados Unidos. Eso ha quedado ya bastante claro, ¿no? Y otrora, la Europa pues, del siglo XVII, XVIII, parte del siglo XIX. Y bueno, si eso está sucediendo en Europa, imagínate las Américas, ¿no? Realmente por eso mismo nosotros reiteramos una vez más, la única solución real, completa, definitiva y factible es apoyar nuestro proyecto de las 5 reformas. Una reforma política que ponga a los gobiernos en su lugar, a cargo únicamente de la seguridad, la justicia y las obras de infraestructura pública, con un impuesto único, universal y uniforme, verdadero federalismo, es decir, autonomías legales, funcionales y fiscales para nuestros municipios, provincias y departamentos, y un sistema político en el cual los partidos políticos sean completamente privados, sin financiamiento público. Una reforma en economía y finanzas que tienda a desregular los mercados, a privatizar todo aquello que no sea propio no sea un bien público, no sea propio de estar en las manos del Estado, como por ejemplo el subsuelo, que nosotros proponemos privatizar completamente el subsuelo y abrir los mercados a la competencia, establecer verdaderos tratados de libre comercio con todos los países del mundo, ojalá, desde luego, aranceles cero. Nada de que subir aranceles y tal, o sea, son locuras del proteccionismo neomercantilista del cual en Estados Unidos hoy prevalece tanto y Donald Trump lo ha abrazado completamente. Nosotros apostamos por aranceles cero con todos los países del mundo y estamos dispuestos a que salgamos a competir. Creemos firmemente en el nivel del emprendedor guatemalteco, creemos en su capacidad de trabajo, creemos en que es capaz de poder hacer negocios con otros, con cualquier ciudadano en cualquier país del mundo. Y por supuesto que debiésemos de establecer relaciones comerciales con pues, el sudeste asiático, con la China, con los países en África que ya pues también están haciendo transformaciones importantes. Y por último, las 3 reformas sociales en educación, atención médica y jubilaciones y pensiones, que básicamente pues planteamos devolver esas funciones a sus agentes naturales mediante un proceso de privatización, desregulación y apertura de los mercados a la competencia, con 3 series de vouchers para los más pobres de manera temporal. Jorge, para nuestros amigos guatemaltecos también invitados a irse a ver el video que recientemente hemos sacado haciendo un análisis y contrapropuesta de, bueno, este proyecto de presupuesto para el año 2026 que se lanzara el presidente Bernardo Arévalo hace algunos días. Así que invitados a que vayan a verlo porque ahí también pues profundizamos en términos de cómo pues son las esferas de las cuales el gobierno debe de encargarse y cuáles le atribuyen a la sociedad civil. Y tenemos que aspirar a ello, Jorge, en nuestros países si queremos ser parte protagonistas de ese nuevo orden mundial y ver de verdad crecimiento en nuestros países. Necesitamos aplicar esas 5 reformas y eso, estimado ciudadano, se va a lograr en tanto y en cuanto tú apoyes al respectivo proyecto 5 reformista en tu país. Te invitamos a conocer a los líderes liberales clásicos del Foro Liberal de América Latina, a que apoyes y contribuyas con los partidos o movimientos 5 reformas que están surgiendo en México, en Venezuela, en Guatemala, obviamente, también en el Perú, en Uruguay, en Argentina. Bueno, ve y busca a los liderazgos del Foro Liberal de América Latina e intégrate en el proyecto 5 reformas para hacer impulsar este proyecto devolucionario. Mientras tanto, vamos a seguir seguramente estudiando de China, Jorge, viendo y poniéndole atención a los temas que verdaderamente son importantes, como el retorno al patrón oro y la integración de un orden económico liderado por los grandes asiáticos. Y bueno, apostando porque en algún futuro nuestros países sean libres y prósperos. Y sean los jaguares latinoamericanos, porque ya emergen los elefantes ahora, ¿no? Con India, los dragones y los tigres asiáticos. Pues bien, nosotros anhelamos algún día convertirnos en jaguares latinoamericanos y entrar
a ese nuevo orden mundial con mucha fuerza para sacar de la miseria, de la pobreza a nuestros conciudadanos y lograr que haya riqueza, no solo material, sino intelectual y espiritual en nuestras naciones, Gabriel. Para lograrlo, apóyennos dejándonos sus likes, sus comentarios, difundiendo este contenido y activando políticamente con el proyecto 5 reformas del Foro Liberal de América Latina. Seguimos avanzando, sin prisa pero sin pausa, con Dios y con la verdad por delante.